¿Qué tal, bendito pueblo de Dios? Benditos hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Bienvenidos a la paciencia, al amor, a la misericordia de Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra, y de nuestro bendito Rey, nuestro Señor, Rey de Reyes, Jesucristo. Bienvenidos a todos los que somos su pueblo. Bienvenidos a todos los que permanecemos con temor, guardando este bendito pacto conforme a su bendito evangelio, porque entonces somos la niña de sus ojos. Y estamos en estos tiempos proféticos de principios de dolores de parto, de toda catástrofe, de toda tragedia, de toda pandemia, de toda enfermedad, protegidos en su sombra y en sus promesas, y guardados para la vida eterna. Así, bendito hermano y bendita hermana, bienvenidos a todos los que vienen con hambre y sed de justicia, a todos los que vienen con credulidad, a todos los que vienen sabiendo que va a haber un juicio y sabiendo que hay vida eterna y lago de fuego, y vienen con temor y temblor. Bienvenidos, bendito pueblo de Dios. Yo he orado antes de abrir esta bendita boca santa, esta bendita riqueza, esta bendita palabra de vida, para que Dios me permita el privilegio de ser un portador de esta bendita palabra. Y para ello, yo sé que debo de venir con una conciencia delante de Dios limpia, con el pacto que me ha dado como siervo. También le he pedido, bendito hermano y bendita hermana, por cada suscriptor, por cada seguidor, por los que daban un seguimiento y ya no lo dan más, para que Dios los humille y los traiga de regreso y no se vayan a perder. Yo he orado por los que estén predestinados para encontrar estas enseñanzas por este medio o por cualquier otro medio santo, sin importar el medio, puesto por Dios y no por el hombre, para que toque corazones, para que haya discernimiento y para que algún día podamos estar en la vida eterna, en esas promesas divinas. Ese sentir es de Dios y así es mi sentir por tener a Dios. Yo he orado por todos los que estamos aquí en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Brasil, en Puerto Rico, en Chile, en la India, en Venezuela, en Argentina, en Uruguay y en todo lugar donde Dios permita. Así, bendito pueblo de Dios, benditos hermanos y hermanas en Cristo Jesús, me pongo a los pies de Dios, a los pies de Cristo y a los pies de usted para continuar con la enseñanza número 87 del Evangelio de San Lucas, capítulo 17, versículo 7. Vuelvo a repetir el Evangelio de San Lucas, capítulo 17, versículo 7. Y ayer nos quedamos en este versículo. ¿Quién de ustedes, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa y siéntate a la mesa? Aquí, bendito hermano y bendita hermana, por medio de esta parábola, por medio de este ejemplo, que nuestro Señor Jesucristo estaba enseñando y estaba hablando en aquel entonces, y la enseñanza sigue viva y sigue hablándonos, se está refiriendo al pacto que tiene con nosotros. Recuerda que ayer yo le decía, bendito hermano y bendita hermana, lo que es un sirviente, lo que es un esclavo, lo que es un siervo, y que tenemos que amar, que tenemos que servir, que tenemos que lavar los pies. Recuerde que nosotros, los verdaderos árboles de Dios, los verdaderos siervos, los que estamos en la verdad, nos humillamos presentándonos como sirvientes y no tenemos el veneno de Satanás de que se nos llamen apóstoles, grandes pastores, que nos aplaudan y nos reconozcan usurpando el lugar de Cristo y el lugar de Dios. Ahora, aquí vamos a ver, bendito hermano y bendita hermana, también la enseñanza
que Dios me ha permitido venir dando por años con su bendita palabra, de que un verdadero sirviente, un esclavo, fue comprado para tiempo completo. Aquí vamos a ver que lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 2025, 2026 y todos los años hasta que se me pare el corazón o venga Cristo Jesús, no tengo reposo. Porque voy a tener un reposo y los que van a un reposo eterno son los que estén o los que hayan trabajado. Son los que hayan trabajado en la obra del Señor. Por eso nos habla de un reposo. Pero los perezosos, los que no trabajaron en la obra del Señor, sino en una obra infructuosa, no van a ir a la vida eterna. Ahora, entonces aquí vemos, ¿verdad? ¿Quién de ustedes teniendo un siervo que ara o apacienta ganado? Ahora, ara o apacienta ganado. 2 simbolismos. 2 enseñanzas con parábolas. La palabra arar. Recuerde que Pablo, alguna ocasión en Corintios, Dios nos da la enseñanza, utilizando a Pablo, que Pablo le dijo a los corintios. ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? No somos nada. Uno es el que siembra y otro es el que riega. Ahí está el arar. Y el crecimiento lo da Dios. Recordemos que desde un principio, como una sombra de lo que iba a venir, el Edén representa un huerto que Dios les dio una obra en ese huerto a Adán y a Eva de cuidarlo y de comer de todo árbol de ese huerto. Ahora, arar. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, arar, el sembrador, bíblicamente. El sembrador vino y bajó con semillas, vino a sembrar. Nosotros, cuando entró el pecado, nos convertimos en una tierra desértica, sin agua, abandonada por Dios. Pero cuando vino Cristo Jesús, vino con el Evangelio a estos corazones endurecidos, que estaban endurecidos sin agua, sin vida, y vino con el Evangelio a arar, porque el Evangelio ablandó mi corazón. El Evangelio me aró, hizo el surco para meterme la semilla, sepultarla y cerrarla. Ya ahí está la parábola del sembrador. Si el grano de trigo no muere, si no muere, solo quedará, pero si muere, en abundancia dará. Ya está el arar, ahí está la semilla, ahí está el trabajo, ahí está el campo que Cristo Jesús nos trajo. Ahora, o fíjense, o ara o apacienta al ganado. De igual manera, ¿verdad? Una vez que haré, una vez que llevé el Evangelio, una vez que entraron por la puerta del redil, Dios convierte en ovejitas a los que nos confía, a los pequeños. Y Pedro, ¿me amas? Sí, apacienta mi ganado. Pedro, ¿me amas? Sí, cuida mi ganado. Ahora, ¿qué siervo que está arando o apacienta al ganado? Al volver él del campo, el huerto, luego le dice, pasa y siéntate a la mesa. O sea, ¿qué patrón, qué dueño que contrató a un sirviente que hace esto? Le dice, pasa y siéntate a la mesa. Dice, no le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta el que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú también. Y aquí estamos hablando de un trabajo arduo, de un trabajo que primeramente Cristo Jesús, como autor y consumador de la fe, vino a darnos el ejemplo de este trabajo. Ahora, fíjese bien, no le dice más bien y seguir trabajando, nada de vacaciones, nada de reposo, nada de que, ay Señor, ya fui a arar, ahora necesito un descanso, dame alimento. Ahora, vamos a hablar del alimento y de la mesa de Cristo Jesús.
este alimento. Mire, bendito hermano, hay un alimento nada más, que es el maná, pero hay dos clases de alimento. Uno es la leche para los recién convertidos, la leche espiritual no adulterada, que a un niño se le debe de hablar del bautizo, del juicio, del lago de fuego y de la vida eterna, que son lo primero que se le enseña, el pacto, el salir del mundo. La comida sólida, la comida que Dios nos da para subsistir y para crecer a los que ya tenemos un tiempo y somos siervos, es el amar al prójimo, es la cruz, es una muerte totalmente separados del mundo. Ahora, ese es mi alimento. Recordemos que alguna ocasión Cristo Jesús, cuando mandó a sus discípulos a comprar alimentos, sus discípulos vinieron con los alimentos y le dijeron, Señor, aquí están los alimentos, come. Y él estaba evangelizando a una samaritana. Y él dijo, no, yo tengo otra comida que comer, hacer la voluntad de mi Padre. Y esa es la mesa. Pero para poder llegar a la mesa, para poder tener el privilegio de que Cristo Jesús me dé comida sólida y no leche, primeramente, según la bendita palabra, necesité haber sido probado por un tiempo para ver si soy fiel en el huerto. Necesité haber arado, porque yo le digo algo, bendito hermano y bendita hermana, como testimonio para poder profundizar esta enseñanza. Cuando Dios me llamó y me sacó del mundo mediante su amor y mediante las enseñanzas, llamé a Dios y tomé mi cruz, entonces Dios me permitió practicar antes de darme el ministerio. Practicar este bendito ministerio de amor para ver si era fiel. Claro que me permitió pruebas, me permitió muchas cosas para ver si era fiel. Y una vez que me encontró fiel, entonces no le dije, ay Señor, ya fui a evangelizar, ya trabajé, déjame sentar. No. Ahora fíjese bien. Ahora, una vez que ya me dio un don, dice, prepárame la cena. Ahora, prepárame la cena. Hermano y hermana, ¿a Cristo Jesús le preparo yo cena? ¿Usted sabía que bíblicamente todos los que han sido llamados por medio del Evangelio y han entrado por la puerta de redil son el cuerpo de Cristo? ¿Son de Cristo? ¿Es Cristo mismo en ellos? Y recordemos, siempre le voy a concordar la palabra. En San Mateo, ¿qué decía Cristo Jesús como una parábola del juicio final? Porque cuanto me viste en la cárcel, porque cuanto me viste sediento, porque cuando me viste descalzo, porque cuando me viste enfermo y no me visitaste. Y le van a decir los de la izquierda y la derecha, Señor, ¿cuándo te vimos así? Porque cuanto se lo hacías a cualquiera de estos más pequeños que yo, me lo hacías a mí. Ahora, prepárame la cena. ¿Y por qué cena? ¿Por qué no comida? ¿Por qué no desayuno? ¿Por qué cena? Bendito hermano y bendita hermana, bíblicamente, Satanás representa la noche, y una vez que Cristo Jesús murió y resucitó, que presenta el día, que representa la mañana, una vez que Cristo Jesús murió y resucitó, entonces la bendita palabra nos enseña que empezó la noche, que Satanás sabe que le queda poco tiempo y empezaron las tinieblas para los que no guardan los mandamientos de Dios. Y mientras estemos en la noche, porque seguimos en la noche, la bendita palabra nos enseña simbólicamente que la noche ya está avanzada, que cuando venga Cristo Jesús es el amanecer, que velemos, que no durmamos, etc. Muchas citas bíblicas para concordar las enseñanzas que Dios me permite dar. Entonces, nosotros, como estamos en la noche, cada que vamos a una congregación a escuchar la palabra, los mandamientos de Dios y los ponemos en práctica, estamos cenando. Pero ¿quién nos tiene que preparar la cena? Preparar. El representante, la iglesia, el siervo, el sirviente que está trabajando, que va a predicar, que va a llevar el evangelio, que está practicando la palabra y que todavía
no voy a decir, ya salí a la calle a evangelizar. No, ahora llego con las ovejitas a apacentarlas, a prepararles la cena. Y preparar, bendito hermano y bendita hermana. Si usted se fija, aquí Dios me ha permitido en todo este tiempo el hablar capítulo tras capítulo, versículo tras versículo, y no como muchos pastores que se enfocan a dar palabra que de la oración, que de algún tema. También lo puedo dar, hermano y hermana, el tema de la cruz, el tema del ayuno, el tema de la oración, el tema del diezmo, el tema del juicio final, el tema de la santidad, el tema de la oración, etcétera. O sea, también puedo dar, y lo he dado también, ¿sí? Entonces, preparar la cena es que cuando Dios nos permite ir a dar palabra, antes de abrir la Biblia, yo necesito preparar la revelación, lo que Dios me ha dado, preparar lo que voy a enseñar. Recuerde también esta bendita enseñanza apocalíptica que dice que cuando Cristo Jesús venga, dos mujeres se estarán moliendo. La una será tomada y la otra será dejada. ¿Qué es estar moliendo? ¿Qué representa? Molían el grano y preparaban la comida. Dos mujeres preparaban y molían el grano. Ahora, de igual manera, la mujer, la esposa de Cristo, estamos nosotros no nada más leyendo la Biblia como muchos la leen, pero no la explican, no la profundizan, no la enseñan, porque no muelen el grano, no preparan la cena para que la coman. Porque el leerle la Biblia versículo tras versículo sin explicarla, pues hermano, eso no es preparar la cena. De igual manera, dos hombres estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. ¿Qué acabamos de ver? El que ara, el que apacienta al ganado. Entonces, mire, no le dice, más bien, prepárame la cena, luego ciñete. ¿Qué es ceñirse? Ceñirse es ponerse la presencia de Dios y el don que me ha dado. Ceñirse es ponerse el delantal. Ceñirse es decir, heme aquí, Señor. Ceñirse es darle la vuelta al mundo y decir, aquí estoy, Señor. He roto todo compromiso con los ídolos, he roto todo compromiso con toda obra infructuosa, con todo lo que no me permita consagrar mi vida para ocuparme de tus negocios. Me ciño, Señor, y no tengo ninguna otra obra, ni vacaciones ni descanso. Entonces, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido. Ahora, dos cosas, hasta que haya comido y bebido. Y así, bendito hermano, por años, tengo que estar ciñéndome y tengo que estar preparando la cena y tengo que estar sirviendo hasta que las ovejitas coman y beban. Ahora, ¿qué es que la ovejita coma y beba? Porque es muy importante. Bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia. El venir a escuchar la palabra no es comer. El venir a escuchar la palabra no es el oidor el que se va a salvar, sino el hacedor. ¿Por qué? ¿Qué dice la bendita palabra? No se engañen a ustedes mismos. No es el oidor el que se va a salvar, sino el hacedor de la palabra. Ya también quitamos el velo a falsas congregaciones donde hay gente que tiene años y años escuchando la palabra, pero no ha tomado su cruz. Pero no está en una obra. No da un fruto. Entonces, la bendita palabra dice, no se engañen a ustedes mismos. Porque si usted viene a la palabra, pero no la come y no la bebe, que hoy te voy a enseñar lo que es eso, usted se asemeja a un cristiano que viene y se ve en el espejo y dice, qué bonito soy, mira la nariz, mira los ojos. Y luego se va y después de un tiempo dijo, ¿cómo eran mis ojos? ¿Cómo era mi nariz? ¿Cómo era mi boca? Ya se me olvidó. Así es todo aquel que viene a la palabra y que no la ejecuta. Ahora, ¿qué es comer y beber? Bien, yo vengo a la palabra, es como venir a la mesa, es como ver todo el manjar, porque si yo soy invitado a una cena y entro y me siento a la mesa, pero me siento y digo, no, estoy a dieta. No, ya soy invitado, ya me senté, pero no como. Bueno, el comer es
el recibir el mandamiento e poner diligencia de ir a practicar el nuevo mandamiento que Dios me dio o el nuevo conocimiento que Dios me dio, y eso representa comida y bebida. Porque la bebida es la justicia. Porque dice, bienaventurado el que tiene hambre de ir a la palabra, de ir a la mesa y sed de justicia, sed de justicia. Sed de justicia es que una vez que el Padre me dio un mandamiento, mis pies están presurosos para irlo a practicar. Entonces, claro que una iglesia debe de estar sirviendo, debe de estar exhortando, debe de estar amonestando, debe de estar redarguyendo. Un verdadero siervo debe de exhortar, amonestar y redarguir a las ovejitas a que hagan. No obligarlas, hermano, no, sino a que hagan, a cuidarlas, a apacentarlas. Ahora, una vez que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú. Ahora, primeramente para tener el crecimiento, ya como ministro, para tener el alimento, mi alimento, como ya le dije, como dijo Cristo Jesús, mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Ahora, para poder comer, primero necesito amar al prójimo, necesito preparar la cena, necesito arar, necesito cuidar al rebaño, necesito venir a la... Y eso es mi comida. Por eso dice, si tú haces estas cosas, entonces come y bebe. Y quiero decirle, bendito hermano y bendita hermana, que así como mi cuerpo humano necesita todos los días, y su cuerpo humano necesita todos los días 2 litros de agua pura, y necesita una alimentación balanceada en las propiedades que tiene cada alimento, sean verduras, fruta, carne, pescado, legumbres, semillas, etcétera, que nuestro cuerpo necesita todos los días esos alimentos, esas propiedades para un crecimiento, sobre todo cuando uno es niño, y una buena alimentación desde chico, pues promete una vida saludable a un niño que fue cuidado, que fue bien alimentado. Y así de igual manera, yo ya también como adulto, como una persona que ya terminó mi crecimiento, sigo requiriendo alimento para mi vida, para vivir. Así el Espíritu que Dios nos resucitó cuando creímos en el Evangelio, el Espíritu que le dio vida a Dios, el alimento para una ovejita, para un pequeño, para un discípulo, es venir a las enseñanzas, escuchar la palabra y ponerla en práctica. Y el alimento para alguien que es un ministro es el amar, es el ceñirme, es el preparar la cena, es el arar, es el estar sirviéndole a Cristo Jesús, y ese es mi alimento, ya como ministro. Bueno, entonces aquí estamos viendo, bendito hermano y bendita hermana, las enseñanzas de que aquí no tenemos un reposo. Ahora dice, fíjate, ahora hay una pregunta. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? ¿Qué dice Cristo? Pienso que no. Ahora, fíjese bien. Yo contrato, soy rico, y contrato un sirviente y le pago bien, y tiene su seguro, y tiene alimento, y tiene ropa, tiene todo. Y a cambio de las riquezas que está recibiendo, me está dando un servicio. Entonces, si yo ya le estoy pagando, le daré gracias porque hizo la cena, porque cortó el pasto, porque fue mi chofer y me llevó a cierto lugar. ¿Le daré las gracias? Yo pienso que no, porque le estoy dando un pago y lo compré. Es un sirviente. De igual manera, nosotros gratuitamente fuimos salvados. Gratuitamente fuimos sacados de la muerte. Gratuitamente se nos dio una forma, se nos dio el amor y nos enriqueció. Se nos llenó la canasta para no glorificarnos a nosotros mismos, ni que nos den las gracias, porque somos deudores, no a la carne, sino a Cristo Jesús. Y Él primero sí vino a humillar. Recuerda que ya vimos que el que no se convierte como un niño,
no va a poder entrar al reino de los cielos. El que no se humilla, no va a poder. Así que Cristo Jesús también, como autor y consumador de la fe, aquí vino a sujetarse, aquí vino a ser obediente a Dios. Y dice la palabra que fue obediente hasta la muerte de cruz. ¿Y qué vino a hacer Cristo Jesús? A servir. A servir. ¿Y a poco le decía a su padre, dame las gracias por lo que hice? No, no, al contrario, es un privilegio que Dios y Cristo Jesús nos hayan hablado como siervos y algún día, ya aquí tenemos recompensa, hermano. La vida, el gozo, la paz y el ser un obrero de Dios. Ya aquí tengo mucha riqueza. Pero algún día tengo una promesa divina, pero mientras esté aquí, tengo que ceñirme, tengo que trabajar, tengo que glorificarle. Y ya le dije, bendito hermano y bendita hermana, en el verdadero sacerdocio, nosotros nos presentamos como sirvientes de usted, como sirvientes de ovejitas, como sirvientes de los que no han alcanzado una madurez ni una estatura espiritual y se están discipulando, como sirvientes porque le estamos sirviendo a Cristo. Y no me puedo glorificar, ni puedo recibir las gracias, ni de usted, ni de nadie, porque para esto fui llamado, para esto Dios me llenó la canasta. Bueno, dice, así también ustedes, en el versículo 10, cuando hayas hecho todo lo que les he ordenado, decir, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hacemos. Ahora, hay que meditar bien, porque un siervo inútil, pues la palabra inútil es algo que, alguien que no aporta algo. Y aquí hay sabiduría. Yo no le puedo dar más a Dios y a Cristo de lo que me han permitido por medio del don hacer. No puedo hacer más. Tenemos un don, cada uno de nosotros, y en ese don no nos permite ni hacer más ni hacer menos. Ahora bien, yo, sin Dios, no soy nada. Entonces, si yo puedo servir a Cristo Jesús, si yo puedo preparar la cena, si yo puedo orar y cuidar al rebaño, no es por mí, no es por obras, es el fruto del poder de Dios, la llenura que Dios me dio cuando terminó una forma. Entonces, ¿yo qué soy? Un siervo, que soy un instrumento, y sin Dios soy inútil. Y si puedo hacer en el pacto mi ministerio, yo le doy gloria a Dios y estoy haciendo únicamente lo que se me mandó. Ahora, imagínese un siervo que se le mande arar, sembrar y luego venir y servir a la mesa. Para eso te contraté, para eso te estoy pagando. Ahora, imaginemos un siervo que después de eso pinte la casa, edifique la casa, haga otra casa al lado. Bueno, pues entonces, y que no me cobre y que no le pague, entonces le voy a decir, órale, bravo, te doy las gracias. Pero si está haciendo para lo que yo lo contraté, ¿por qué le voy a dar las gracias? Entonces, ¿qué ha dicho? Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que les he ordenado, decir, siervos inútiles somos. Y para poder llegar a ser un siervo inútil, bueno, pues ojalá lo lleguemos a hacer, hermano. ¿Verdad? Que Dios nos ponga a su mesa. Pues lo que debíamos hacer hicimos. O sea, lo del pacto. Y eso no es para gloria. Es, por ejemplo, le digo, ¿verdad? Un hijo, cuando yo le digo estudia, cuando yo le digo, no tengas ninguna otra obra, tráeme dieces, levántate temprano, lávate los dientes, desayuna, ve a la escuela, el niño no se va a jactar conmigo y decirme, dame las gracias por traer un 10. No, hijo, es por tu bien. O sea, yo te tuve como hija, esto es tu obligación. Es tu obligación. Te voy a dar las gracias cuando tengas una profesión y me mantengas y me sustentes y me compres una casa.
Pero ¿quién vino a comprarnos? ¿Quién vino a traernos el templo? ¿Quién vino a traernos? Cristo Jesús. O sea, nosotros somos sirvientes nada más contratados, hermano y hermana. Entonces, cuando yo haga lo que Dios me ordenó, soy un siervo inútil. No me voy a jactar, no me voy a glorificar con nadie. Porque por el Espíritu Santo puedo hacer esto. Bien, seguimos la enseñanza, bendito hermano y bendita hermana. Dice en el versículo 11, yéndose Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Recordemos que el camino, bendito hermano y bendita hermana, para ir a Jerusalén o de Jerusalén para ir a Galilea, se tenía que pasar por Samaria. Y recordemos que Jerusalén estaba en un monte, que para poder ir a Galilea se tenía que pasar por Samaria y luego a Galilea. Y de Jerusalén a Galilea hay aproximadamente, si no mal recuerdo, unos 90 kilómetros. Cristo Jesús todo eso caminaba, Cristo Jesús todo eso obraba. Recuerde que desde que empecé esta bendita enseñanza del Evangelio de San Lucas, siempre le dije yo, hermano y hermana, ponga atención a las enseñanzas, porque aquí vamos a aprender que Cristo Jesús trabajaba arduamente todos los días sin reposo. Y recuerde que la bendita palabra de Dios nos exhorta a imitar al autor y consumador de la fe, que Cristo Jesús es el camino y la vida. Ahora dice, vemos que estaba en todos esos. Ahora, Jesús pasaba entre Samaria y Galilea, yendo a Jerusalén, ¿verdad? Había llevado esta palabra a los alrededores de Jerusalén. Dice, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Bendito hermano y bendita hermana, voy a hacer énfasis y voy a profundizar un poquito esta bendita palabra de la lepra que viene desde el Antiguo Testamento. Y por qué Dios nos la deja como enseñanza, como una sombra de lo que iba a venir. En el Antiguo Testamento la lepra era una enfermedad muy común, pero la lepra era una enfermedad de muerte. Y había lepra de muerte y había lepra curable. Habían esos dos tipos de lepra en el Antiguo Testamento, en todas las naciones. Pero vamos a enfocarnos en el pueblo de Dios. En el pueblo de Dios, en el Antiguo Testamento, estaba escrito que cualquier integrante del pueblo que tuviese lepra, se le apartase del pueblo por algunos días y que lo tuvieran en observación aparte, en algún cubículo, en algún aposento. Que si la lepra desaparecía o iba desapareciendo después, no recuerdo si eran 7, 8, 10 días, pero eran días, entonces era una lepra que no era de muerte. Pero si después de un término de días la lepra no desaparecía y aumentaba, entonces el leproso era apartado del pueblo. Había un valle que se llamaba el Valle de los Leprosos, que no podían salir de ahí los leprosos, ni podían tener una comunión con el pueblo de Dios, y ahí morían. Ahora, como una sombra de lo que iba a venir, ¿qué representa hoy la lepra? Porque todo tiene figuras espirituales. Así como las ovejitas en el Antiguo Testamento representan espiritualmente una enseñanza, así como la espada, así como los árboles, así como las guerras, todo lo que hay en el Antiguo Testamento era una sombra de lo que iba a venir. Ahora, ¿qué representa proféticamente la lepra el día de hoy en este nuevo pacto? El pecado. Ahora, el pecado, ¿por qué la representa Dios como la lepra? Porque la lepra era una enfermedad incurable, una enfermedad de muerte. Y el pecado pago salir es la muerte. Ahora, hay pecado que no es de muerte. Primera de Juan lo dice. Hay pecado que no es de muerte, o sea, hay lepra que no es de muerte. Como Dios me permitió tocar el ejemplo de David cuando pecó, el ejemplo de ovejitas cuando han pecado, y
que cuando no practican el pecado, cuando se les exhorta, cuando se les amonesta, cuando lloran, cuando con un corazón contrito y arrepentido vuelven en sí y con temor regresan a este camino y no vuelven a practicar ese pecado, entonces esa es una lepra que cura. Y claro que cuando alguien peca, Dios nos permite unos días para ver si el hermano o la hermana que se le exhortó o amonestó se arrepiente genuinamente, llora y Dios lo perdona. Pero mientras se la aparta. De igual manera, el hermano o la hermana que pecó, que Dios ya no lo perdona y que está practicando y que ya tiene un corazón endurecido, es una lepra de muerte. A esos hermanos hoy los apartamos porque pueden leudar, porque pueden contaminar, porque pueden enfermar de pecado a la congregación. Entonces, aquí vamos a hablar que cuando Cristo Jesús llegó, todos éramos leprosos. Porque dice la bendita palabra que cuando Cristo Jesús vino no había un solo justo. Que todos éramos pecadores. Que todos estábamos muertos. Que todos estábamos ajenos e ignorancia a este camino. Ahora bien, Cristo Jesús es el único que puede curar una lepra de muerte, pero cuando no tenemos conocimiento. Una lepra de muerte. Ahora, esta parábola que va a poner es una profecía de la apostasía, hermano. De lo que pasó desde que Cristo Jesús trajo el Nuevo Testamento y cuántos verdaderamente le fueron fieles. Pagaron su deuda. Fueron deudores a Cristo. Porque al saber yo, imagínense nada más, ¿no? Que usted tenga una enfermedad de muerte ya desahuciado y que no haya cura ni haya medicamento. Y que alguien llegue y le diga, ¿sabes qué? Por mi sangre y por mi vida te puedo curar. Necesito dar mi vida para curarte. Pero si te curo, prométeme que vas a salir de las drogas, del alcohol, de la vida que tú tienes, son ejemplos, son parábolas, de la vida que tú llevas y vas a servir a mi Padre. Entonces, ¿qué dirá un enfermo que esté enfermo de por vida y que ya está destinado para la muerte? ¿Dirá no o dirá sí? Bueno, ahora bien, aquí entonces va a representar, bendito hermano y bendita hermana, una profecía de todos los que teníamos pecado de muerte. Y voy a profundizar las enseñanzas que Dios me ha permitido enseñar sobre la apostasía, sobre la ingratitud, sobre la infidelidad el día de hoy. Entonces, y al entrar a una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, que el número 10 tiene simbolismo. 10 vírgenes también. El número 10 se refiere a todo el pueblo de Dios. Son números simbólicos, a todos los seres humanos que estábamos en pecados. El número 10. 10 hombres, los cuales se pararon de lejos. Ahora, ¿por qué de lejos? Porque tenían prohibido los leprosos pararse de cerca para no contaminar. Por eso la bendita palabra también nos enseña en Corintios. Salgan de ellos, pueblo mío. Salgan de ¿qué compañerismo tiene Belial con Cristo? ¿Qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? Salgan de ellos, pueblo mío. No toquen aún ni sus ropas, ni coman con ellos. ¿Qué nos ordena Dios de un hermano o una hermana que por pecar, por incrédulo, por amar más las tinieblas, por no creer, por no tener temor, se volvió leproso? Que la bendita palabra nos enseña que nos apartemos de todo hermano que ande desordenadamente y no conforme al pacto, que ni aún comamos ni tocamos sus ropas. Entonces, los leprosos desde el Antiguo Testamento tenían el conocimiento que no se podían acercar a la gente porque podían transmitirle la lepra. Ahora, recuérdenos, ¿qué significa la palabra lejos en la Biblia? Recuerda, hermano y bendita hermana, que Dios nos ha permitido profundizar la bendita palabra y hemos hablado mucho de muerte. La Biblia nos habla de muerte. ¿Qué significa muerte o muerto bíblicamente? Muerte significa separación, literalmente, o alejamiento.
Hay tres tipos de muerte. La muerte física, cuando se me para mi corazón, entonces la bendita palabra dice que lo que está dentro de mí, el soplo de vida del Espíritu, se separa de mi cuerpo, se aleja de mi cuerpo y va a ir a un juicio. De igual manera, el pecado paga un salario y es la muerte. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios estaba en el Edén, tenían la presencia de Dios. Cuando pecaron, Dios se alejó y ellos quedaron separados de Dios, muertos espiritualmente. Y la tercera muerte que hay bíblicamente es que cuando Cristo Jesús me dijo, si quieres que te perdone, si quieres tener vida, toma tu cruz, aléjate del mundo. Muere al mundo, aléjate. Entonces, aquí cuando dice que estaban lejos, está hablando de que estábamos muertos, de que estábamos alejados de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado entró al mundo por un hombre, hermano, y por el pecado entró la muerte. Entonces, ahí está. Se pararon de lejos. Porque de igual manera, yo me paré de lejos cuando me vino el Evangelio. Es una parábola. Y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ahora, Jesús. Jesús significa Salvador. Y cuando nosotros, por medio del Evangelio, se nos presenta al autor y consumador de la fe, cuando se nos presenta al único nombre dado a los hombres, por el cual podamos ser salvos, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo más que uno, Jesús, el Hijo de Dios, el primogénito. Y cuando nosotros creemos en el Evangelio, le gritamos Salvador. Salvador es, sálvame porque me estoy ahogando, sálvame porque estoy lejos, sálvame porque tengo una enfermedad de muerte. Y luego, Maestro. Y recordemos, ¿qué es aceptar a Cristo como Maestro? Y que Cristo Jesús me acepte como alumno. Cuando Cristo Jesús vino, dijo muy claramente, nadie puede ser mi discípulo, ni yo puedo ser su maestro si no toma su cruz y me sigue todos los días. Entonces, cuando estoy leproso, cuando tenía una enfermedad de muerte y por el Evangelio le dije y confesé al Salvador y también le dije voy a tomar mi cruz, quiero que seas mi pastor, entonces a esto sana. Estamos hablando aquí con esta parábola a los que con el Evangelio creímos en el Evangelio, se nos abrió la puerta y tuvimos el privilegio de ser limpios, porque en el momento que el Evangelio me dice arrepiéntete, sal, y en el momento en que yo, por medio del bautizo, estoy presentándole a Dios que me arrepentí y que estoy saliendo del mundo y que quiero que me resucite para empezar una vida consagrada, entonces la sangre de Cristo Jesús me limpia del pecado que me trajo la muerte, que me trajo la lepra. Porque el Cordero que Dios puso quita el pecado del mundo, nos limpia. Como dice en Jeremías 2:22, al ser humano. Por más que te laves con lejía y amontones jabón sobre tu cabeza, la mancha de tu pecado aún permanecerá delante de mí, que es la muerte, que es la lepra. Entonces, la bendita palabra de Dios dice que la sangre de Cristo Jesús, a los que creyeron, a los que le dijeron Salvador, a los que le dijeron Jesús, a los que lo tomaron como maestro, entonces tuvimos el privilegio de que se nos quitase la enfermedad de muerte, la carne, porque también la lepra es una enfermedad de la carne en el Antiguo Testamento. Y un ángel, un ser espiritual, no anda en la carne, no tiene lepra. Ahora, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Yo ya le he hablado de misericordia. La palabra misericordia viene de miseria. Y Jesús y Dios son ricos. Entonces,
el humillarme delante de Dios, el reconocer que estoy muerto, el reconocer que estoy enfermo por el Evangelio y clamar a Dios y clamar a Cristo, nunca desampara a Dios a nadie. Porque vamos a ver que Cristo Jesús, en todo el tiempo que Dios le permitió esta obra, jamás rechazó a nadie que venía a pedirle sanación o libertad cuando estaban endemoniados. A nadie le negó, a nadie, como hoy también. Todo aquel que clama, todo aquel que viene, todo aquel que suplica, Cristo Jesús le abre las puertas y el bautizo y la salvación es para todos los que creen. Pero vamos a ver qué va a pasar. Cuando Él los vio, dice la bendita palabra, cuando Él los vio, les dijo, ir, mostrar a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Ahora bien, cuando alguien recibe el Evangelio, ¿cuál es el mandamiento o lo primero que nos pide Dios? Permanecer en la vid. ¿Cuál es la vid? Los sacerdotes, nosotros, el templo. Permanecer en la vid. Porque ningún pámpano puede llevar fruto si no permanece en la vid. El campo es la iglesia. Ahora, ir a los sacerdotes. De igual manera, sal del mundo. Ir a la iglesia donde yo estoy en medio. Con parábolas, porque los sacerdotes de aquel entonces eran pecadores. Pero con parábolas. Recuerde que la Biblia es profética. Ahora, ¿qué dice a una persona que se quiere... Aquí, por ejemplo, hermano y hermana, cuando Dios me ha permitido llevar el Evangelio a alguna persona por primera vez y la palabra les dice que están muertos, que son leprosos, y se arrepienten y claman, se les dice con la palabra. ¿Sabe qué, hermano? Usted está adquiriendo un pacto, un compromiso. Usted, si se va a arrepentir y está pidiendo misericordia y quiere que Dios lo sane, el pacto es tomar su cruz, bautizarse, entregarle su vida a Dios. Ahora, cuando ellos se bautizan, entonces ya empiezan a ir camino a la congregación. En el momento que alguien se bautiza, en ese momento empiezan el camino y en ese momento que alguien se bautiza, en ese momento son limpios. Fueron limpiados. Ya fueron limpios los que entran. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió y glorificó a Dios en gran voz. Ahora, fíjese bien, ponga atención. De los nueve, uno. ¿Qué está profetizando Dios o qué nos va a enseñar? Muchos son los llamados y muchos son los que entran, por los que entran al reino. Muchos son los que fueron limpiados, pero pocos son los verdaderos adorados. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Esfuércense por entrar por la puerta angosta, porque ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Y aquí está hablando de que todos los que son llamados, pocos llegan a ser apóstoles verdaderos, pastores verdaderos, maestros verdaderos, evangelistas verdaderos, profetas verdaderos, profetizas verdaderas. Pocos llegan, muchos son los llamados y pocos llegan. Pero vamos a profundizar, vamos a ver por qué. Y entonces uno de ellos vino uno de ellos. Fíjate bien. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, esto es muy importante, viendo. Le voy a decir algo. Todos los que somos llamados y fuimos limpios del pecado por la sangre de Cristo Jesús y empezamos a querer los deseos de la carne y a empezar a ser desobedientes,
Nos deja ciegos Dios. Nos deja sin ver. La palabra que dice aquí viendo, bíblicamente, en Efesios dice que la vista espiritual es el entendimiento de la palabra y del pacto y de las riquezas para la cual Dios nos perdonó y nos llamó. Es el discernimiento de comprender este camino. Esa es la vista espiritual. Ahora, ¿por qué uno de ellos vio su sanación? ¿Vio? ¿Y qué es ver la sanación? También, yo quiero decirle, bendito hermano y bendita hermana, que yo puedo dar testimonio por la gloria de Dios el día de hoy, de lo que era antes y de lo que soy hoy. Y no como los testimonios falsos que hoy hay. Oh, hermano, yo antes iba a la villa y adoraba el palo. Y yo hoy tengo casa, tengo dinero, tengo un empleo. Esos no son testimonios. Los testimonios es decir, hermano, yo antes era avaro, codicioso, estaba en una obra infructuosa, estaba en las tinieblas, estaba, hermano, totalmente perdido. Y hoy, hermano bendito, sirvo de tiempo completo a Dios. Hoy soy un ángel, hoy estoy en la cruz, hoy estoy caminando en el mar. Hoy, bendito hermano, tengo poder y no milito con las cosas del mundo. Eso es ver la sanación que Dios nos trajo. Pero ¿cuántos cristianos hay que fueron llamados? ¿O cuántos leprosos hay que fueron limpiados y no pudieron ver el poder de Dios que los pudo haber transformado de puercos a ángeles, o de perros a ángeles, o de animales a ángeles, a la imagen de Dios? ¿Cuántos no pudieron ver esa sanación? ¿Cuántos no pueden dar testimonio y glorificar a Dios dando testimonio por ese bendito poder? Ahora ya le dije, bendito hermano y bendita hermana, el poder ver es entrar por la puerta del redil y empezar a creer desde un principio y empezar a tener temor y empezar a ser obediente para practicar todos los mandamientos de Dios. Ahora, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Ahora, ¿qué es volver? Del mundo vengo y salgo del mundo y le digo, Señor, ya salí del mundo, ya tomé mi cruz, vengo a glorificarte. Porque ¿qué es glorificar a Dios? Glorificar a Dios es que por medio de su gloria, por medio de su poder, consagre mi vida a sus pies y a una obra, a encargarme de sus negocios, a adorarle, amar a Dios y amar al prójimo. Ahora, fíjense bien, y se postró rostro en la tierra a sus pies, dándole gracias, y este era un samaritano. Explico. Se postró rostro a tierra a sus pies. ¿Qué es este fruto de los que podemos ver el día de hoy? ¿Qué es postrarse con rostro a tierra? El humillarse en el Antiguo Testamento, cuando alguien doblaba rodilla ante Dios. ¿Y qué significa eso el día de hoy? Era que se hincaba y ponía todo su tronco desde la cintura hacia acá, al frente, hincados, pero al frente con las manos extendidas en el polvo. Y se echaban polvo en la tierra delante de Dios. Pero ¿qué significado tenía eso? Significa la pobreza y la humillación, al que cuando la bendita palabra me enseña que yo como ser humano soy una estopa a la lumbre, porque hay otro Rey poderoso, que cuando no queremos entregar nuestras vidas al Hijo de Dios y a Dios, soy como una estopa a la lumbre, soy como polvo en un torbellino, soy como un barco de papel en un huracán, en un ciclón,
Entonces, cuando nosotros, por el Evangelio, sabemos que dependemos de Dios para tener vida, para estar protegidos, entonces todos los días clamamos, todos los días nos humillamos, todos los días rogamos, todos los días pedimos. Y también todos los días le agradecemos por habernos sacado de la esclavitud, de la cautividad, de la muerte, de la podredumbre, y que Cristo Jesús nos haya dado libertad y haya cortado las cadenas de la muerte y de la enfermedad en que estábamos. Entonces, los que podemos ver la grande salvación, los que podemos ver el gran amor con que Dios nos amó, los que podemos ver tan grande salvación que nos trajo, somos deudores no a la carne, sino que regresamos a agradecerle y a volvernos siervos inútiles y a pagar la deuda que tenemos en agradecimiento. Entonces, se postró rostro a tierra a sus pies. Y ya le dije también, ¿qué representan los pies de Cristo Jesús? ¿Quién se postró a sus pies también? María, la ramera, la que derramaba un alabastro de gran precio y lloraba y con sus cabellos enjugaba sus pies. ¿Qué representan los pies de Cristo Jesús? Estar a sus pies el día de hoy postrado representa una obra, porque los pies de Cristo Jesús son los que van entrando por la puerta de redil, son los niños, son a los que Dios nos encarga para lavarles los pies, para que sus pies queden limpios y sean dignos de llevar el Evangelio. Es el estar a los pies de Cristo Jesús es una obra de servicio a sus ovejas, porque el lavar pies para poder llevar el Evangelio se necesita estar limpio, se necesita estar sin pecado, porque el que convence de pecado no soy yo, es el Espíritu Santo. Y para poder tener el Espíritu Santo hay un precio, santidad. Y para poder ser santo necesito una iglesia que esté lavándome los pies, que esté con la palabra exhortando, amonestando, redarguyendo, corrigiendo, enseñándome, hasta que esté limpio. Eso es estar a los pies de Cristo Jesús. Ahí está también la enseñanza, bendito hermano y bendita hermana, cuando Cristo Jesús lavó los pies, que no entendían sus discípulos y que les dijo, así como yo hice, ustedes también van a hacer después. Ahorita no entienden estas cosas, pero después las entenderán. Cuando vino el Espíritu Santo las entendieron. Entonces, aquí está en tierra a sus pies. Ahora, dándole gracias, porque en esta obra que yo tengo el privilegio de que voy a cumplir 18 años como siervo, no como cristiano, como siervo, ya sirviéndole a Dios. Quiero decirle que cada que estoy lavando pies día con día, cada que Dios me permite esta riqueza, esta bendición, le doy gracias por haberme permitido. Primero por haberme sanado y luego por haberme permitido estar a sus pies. Y agradeciéndole. ¿Por qué? Dar gracias. Bendito hermano, voy a profundizar. ¿Qué pasó con el primer pueblo? El primer pueblo, cuando Dios lo sacó de Egipto, dice la palabra en Corintios, que pronto se les olvidó la esclavitud, los 400 años, los latigazos, los desprecios, las escupitinas, la maldad, la opresión. Que pronto se les olvidó en el desierto la libertad. Pronto se les olvidó y dice que no le glorificaron a Dios ni le dieron gracias a Dios como correspondía y quedaron postrados sus cuerpos en el desierto. Entonces, ¿cuál fue el mandamiento que les dio Dios al primer pueblo cuando lo sacó? Y vas a hacer una fiesta, y vas a matar un cordero, y vas a comer pan con hierbas amargas, y vas a comer pan sin leudado. ¿Para qué? Para que no se te olvide de dónde te saqué, para que tú le digas a tus hijos,
¿Dónde estuviste? Y nunca se te olvide. Ah, pero este pueblo pronto se lo olvidó. Y así muchos, porque vamos a ver que de los 10 leprosos solamente regresó uno y los 9 no. Muchos no se dieron cuenta, no tuvieron vista de la gran salvación y del grande amor con que Dios nos rescató porque fueron ciegos, por su corazón endurecido. Entonces, y dándole gracias, y este era samaritano. Fíjese bien, los samaritanos no estaban circuncidados, no eran pueblo de Dios, no eran judíos. ¿A qué se está refiriendo aquí? Que el primer pueblo también no creyó en Cristo, la mayoría no creyeron en Cristo, el primer pueblo, pero los gentiles, los que no éramos pueblo de Dios, creímos. Y de igual manera, la enseñanza y la profecía está viva para el día de hoy. Bendito hermano y bendita hermana, se me fue el tiempo. Mañana, si Dios lo permite, continuaremos con la enseñanza número 88. Por lo pronto yo les mando un abrazo y el beso del ósculo santo. Hasta mañana si Dios quiere y gracias.